Vamos a abrir las Biblias ahora a 2 Samuel. Y vamos a revisar a capítulos 3 y 4 hoy día. Y para leer, vamos a leer comenzando con versículo 8. Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: ¿Soy yo cabeza de carro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner, y aún le añada, y como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner, porque le temía. Vamos a orar. Padre, gracias por ese día para unirnos, para estudiar tu palabra. Te pedimos que bendigas la predicación para que sea útil a nuestras almas y para que confiemos con más fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. En el nombre de Él te lo pedimos todo. Amén. Bueno, en nuestro estudio de 2 Samuel ahora vimos que después de que Saúl murió, David fue hecho rey sobre el tribu de Judá, pero los demás tribus estaban siguiendo la casa de Saúl. El general Abner hizo Isboset rey, pero Abner es el que dirigía las batallas, y en esto, como acabamos de leer, él sabía que estaba rebelando contra el ungido de Dios, porque sabía que Dios había prometido el reino de David. Entonces, en sentido semejante, muchos hoy día saben que Jesús es el ungido de Dios, pero todavía están resistiendo su voluntad y entonces están haciéndose anticristos chiquitos en un sentido. Es mucho mejor que pidamos, como David lo hizo al principio del capítulo 2, que pidamos dirección del Señor y que busquemos su voluntad con diligencia y hagamos lo que el Señor nos dice, que nos sometamos a su voluntad. Bueno, los capítulos de hoy, 3 y 4, nos indican que hubo guerra larga, como dice el versículo 1, entre David y la casa de Saúl, y esto terminó cuando, aparte de la voluntad de David, Abner fue ejecutado y más luego, Isboset también fueron asesinados. Pero voy a llamar el mensaje la guerra adentro y la guerra afuera. Porque yo creo que Dios quiere que veamos que en el mundo tenemos dos batallas siempre. Siempre hay más que las fuerzas externas que están oponiéndonos. El cristiano batalla en el nivel material, quizás con la salud o con pagar las cuentas o sobrevivir los ataques de gente que quieren hacernos daño. Pero a la vez hay una batalla adentro en que seamos fieles al Señor mientras resistimos
la maldad que está en el mundo. Y muchas veces es bien difícil resistir la tentación en esas tribulaciones. Y a la vez hay que reconocer que el pecado siempre tiene sus consecuencias. Y vamos a ver esto en la vida de David, tanto como en Abner y Isboset. Y quiero comenzar con David y su familia. Y unos hacen la pregunta, ¿por qué si Dios había escogido y ungido a David para ser rey, permitió esta guerra larga que se menciona en capítulo 3? Y se sugiere, la Biblia no lo dice directamente, pero es probable que un parte de esto es debido en que David fue a los filisteos y vivió con ellos un tiempo. Por eso los tribus del norte de Israel dudaban su fidelidad y estaban un poquito despacio en reconocer que él pudo guardarlos o protegerlos contra los filisteos. No estaban seguros de su sinceridad. Y además, leímos en versículos 2 hasta 5 que en Hebrón él se casó con más esposas. Y yo he notado por primera vez en leer estos libros de Samuel vez y vez, y con cuidado, que siempre cuando mencionan las esposas, las primeras, no son las primeras dos, pero la segunda y tercera esposa de David, Ahinoam y Abigail, siempre los pone por nombre y con detalles. Y entonces hay un énfasis en que tenía esas dos mujeres. Recuerden que antes se casó con Michal, la hija de Saúl, pero Saúl, cuando comenzó a sospechar a David, él la quitó de David y la dio a otro. Bueno, entonces, en Hebrón, él añade por lo menos 4 más mujeres. Y en esto, él pecaba. Y una cosa que convence a mí y a muchos de la veracidad de las escrituras es que son honestos con nosotros. No hacen, no cubren que ningún hombre es perfecto. Y aquí él está pecando en que en Deuteronomio 17 dice que un rey en Israel no debe añadir esposas a sí mismo como las naciones alrededor. Pero es precisamente lo que David está haciendo. Y probablemente una razón es que más esposas en los ojos de ellos fue más poder. Y también esposas muchas veces significaban alianzas con otros reinos. Menciona en versículo 3 que una de sus esposas fue hija de Talmai, rey de Gesur, una nación chiquitita al norte. Entonces, todo eso hizo sabiendo que no era lícito, pero seguía las naciones alrededor de él. Y vamos a ver en su vida que la mujer fue un tropiezo para él con Betsabé y todo. Pero además de los hijos nombrados aquí, 3 de ellos
fueron asesinados, matados por batallas entre familias. Y debemos aprender, cuando nosotros somos tentados a pecar, hay consecuencias. No debemos pecar solamente reconociendo el amor que el Señor nos ha manifestado y el perdón, y debemos por esto buscar evitar todo pecado en nuestras vidas. Pero si queremos más motivación, debemos reconocer que siempre hay consecuencias. La tristeza en la vida de David, casi todo, salió en que tenía muchas esposas y muchos hijos, medios hermanos, y mucha pelea entre ellos. Y los papás deben reconocer que cuando ellos no siguen al Señor, los hijos siguen el ejemplo de ellos y sufren por sus pecados. Si David se había satisfecho, se había contentado a él mismo con una esposa, su casa habría tenido mucho menos disputa y mucho más paz. Y tenemos en inglés un dicho: los pecados que los papás excusan, los hijos abusan. ¿Y qué fue el pecado grande de Salomón? Pues igual, demasiadas esposas. Entonces, él erraba en esto, y luego nos dice que cuando Abner le ofrece paz, él dice: lo acepto en una condición, que me devuelve mi primera esposa, Michal. Y nos dice en versículo 16 que lo hizo, y su marido, que es Paltiel, en versículo 15, fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim, y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces volvió. Pero destruyó David a otra casa que parece que fue feliz, a pedir la esposa que antes tenía, cuando ya tenía bastantes. ¿Y por qué lo hizo? Probablemente otra vez para asegurar su reino, porque con la esposa, hija de Saúl, eso le daba más legítimo el reino. Y antes de que sentimos demasiado tristeza para Paltiel, debemos recordar lo que Mateo Henry nos dice, que él nunca debe haber aceptado a ella como esposa, porque ella era la esposa de David. Entonces, el pecado de Saúl, el pecado de David, el pecado de Paltiel, todos añadían a la misericordia y la tristeza de esta gente. Vemos aquí algo que David hizo, que mientras en un lado resistía la tentación de atacar a Saúl y a sus hijos, y esto fue bueno, al otro lado no resistía otra tentación. Y por eso debemos recordar que el diablo no solamente tira a nosotros un dardo, tiene muchos, y no le importa cuál nos pega, si uno nos pega. Tenemos que siempre velar contra la tentación. Ahora, en este capítulo, la mujer no fue solamente el problema por David. Luego leímos que
Saúl, versículo 7, tenía una concubina llamada Rispa y Isboset dice a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Ahora, hay que entender, en aquellos días, hacer esto fue inefectivo, hacerse o hacer decir yo soy un rey, el heredero del rey anterior. Y por eso más luego Salomón castiga a su hermano cuando pida una concubina de David. Y aquí Isboset acusa a Abner de hacerlo. Y una cosa curiosa es que la escritura no dice si lo hizo o no. Posiblemente lo hizo, posiblemente no, no sabemos, pero cuando Isboset le dice que esto era algo que hizo, él se enoja. Y dice, si tú me tratas así, yo te doy el reino a David. Y no se sabe entonces si se sintió insultado y por eso abandonó a Isboset, o quizás Abner fue buscando ya una excusa porque veía que iba a perder la guerra con David. Pero de todo modo, él abandonó a Isboset y otra vez quiero leer versículos 9 y 10. Así haga Dios a Abner. Aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá. Aquí Abner parece bien piadoso. Oh, yo voy a hacer la voluntad del Señor. Pero no buscaba la gloria y la honra del Señor, sino venganza contra un insulto. Y fue bien arrogante y yo creo autoengañaba a sí mismo cuando decía que él pudo dar el reino a David, como él tenía el poder. Y el reino fue del Señor para dar, no a David, a Abner. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos que nosotros no tomamos nuestros deseos carnales y los envuelven en palabras piadosas para engañarnos a nosotros mismos, pensar que estamos haciendo bien cuando estamos haciendo mal. Y no debemos pretender servir al Señor cuando estamos sirviendo a nuestra carne. Y es vanidad de vanidades sugerir que nosotros somos cumpliendo las promesas del Señor cuando es el Señor que hace lo que hace cuando Él quiere. Sí, el Señor usa a nosotros como usó a Abner en su tiempo, pero es Dios y no nosotros el poder. Entonces, Abner hizo oferta a paz con David y David la aceptó. Y Abner fue y consiguió el apoyo de los tribus del norte, parece, y visitó a David, hizo su paz y regresaba a su casa cuando Joab se enteró de todo eso. Y Joab no ha perdonado a Abner por haber matado a su hermano. Y entonces Joab asesina a Abner y Abner muere. Y esto se enoja David. ¿Por
porque Abner pudo haber ayudado déjenme comenzar de nuevo. Abner pudo haber ayudado a David en gran forma y ahora es muerto. Pero estoy meditando en que ya llegó el pecado de Abner sobre su propia cabeza. Él, en estos momentos antes de que muere, parece que todo está bien. Él estaba el jefe del norte y cuando se ofendió con Isboset, ahora le parece que va a ser un jefe con David, que todas sus maquinaciones están teniendo éxito. Y aquí, en su momento de triunfo, se muere. Y tantas veces en el mundo se ve así. Dios está manifestándonos que nuestros pecados tienen consecuencias. Y cuando pensamos que nuestros éxitos son debido al pecado y que hemos escapado con el pecado, es cuando nos pega. Joab hizo maldad y Joab en su tiempo va a pagar por su maldad, pero ahora Dios usa esto para cumplir su justicia con Abner. Bueno, capítulo 4, leímos que luego, versículo 1, que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. ¿Qué nos va a pasar? La cosa es que en realidad él no tenía nada de temer de David, porque David todavía recordaba su pacto con Saúl, no matar a sus hijos. Pero los que debía haber temido fueron sus propios soldados, y dos de ellos decidieron ir y matarlo mientras estaba descansando al mediodía, y cortaron su cabeza y la llevaron a David. Y David respondió a ellos en la misma forma que respondió a la Amalecita que mató a Saúl, dijo que mató a Saúl. Él los ejecutaron. Entonces, Isboset, como no quiso entregar el reino a David, murió por su pecado, y luego sus asesinos murieron por su pecado. Y otra vez vemos que Dios estaba obrando aún por medio del pecado de muchos, y de muchos que resistían a Dios para cumplir su voluntad. Y esto me recordaba del libro de Habacuc, porque Habacuc dice, mira el pecado de Israel, y el Señor dice, voy a castigarlos con los de Babilonia. Y luego Habacuc se asusta y dice, pues ellos son peores que nosotros, ¿qué haces? Y todo lo que podemos decir es que los caminos del Señor no son nuestros caminos, pero el Señor sí, en su tiempo y en su sabiduría, castiga al pecado. Como Pedro cita en 4:17 de su primer libro, porque es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza con nosotros, por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y hay que recordar a nosotros, cuando somos celosos de los incrédulos que parecen escapar, el Señor está obrando ahora para purificar a
nosotros su pueblo. Él tiene toda la eternidad para castigar el pecado del incrédulo. Entonces hay que tener paciencia y reconocer que lo más importante es que nosotros purifiquemos nuestras vidas y buscar evitar todo pecado de nuestras vidas. Entonces, en las lecciones de este pasaje, una cosa es que quiero observar es que Dios guarda sus promesas. Y Él obra aún por el pecado de muchos para cumplir sus propósitos santos. Los que maquinaban, los que resistían a su ungido y su voluntad, solamente servían para traer el reino a David en el tiempo correcto de David. Dios quitó los enemigos de David uno tras otro en su tiempo. Y Abner murió sin poder dar el reino a David como dijo, pero luego Israel va a hacerlo de todo modo. Y el punto es que podemos confiar en Dios, para guardar sus promesas. Y todo eso que pasa aquí me recuerda de que como Abner ofreció a David el reino, Satanás ofreció a Jesús el reino de este mundo y Jesús lo rehusó diciendo voy a esperar el tiempo de Dios y todavía Jesús tenía que pasar por tribulaciones, por la cruz y ahora está esperando en el cielo, pero un día viene otra vez y está esperando hasta que Dios ponga sus enemigos por estrado de sus pies. Y cuando Él viene, en el tiempo perfecto, vamos a ver que justicia es perfecta. Y nosotros que hemos confiado en Cristo, vamos a recibir un reino con Él, que es eterno y bonito. Y por eso no debemos rendirnos a la tentación y buscar cosas que no son lícitas en estos momentos. Debemos recordar que la batalla verdadera que estamos peleando es contra el pecado, no contra los en el mundo. El pecado es adentro y no tanto como afuera. Y Dios nos da las victorias afuera cuando en el interior nos cedemos a Él y vencimos el yo. Y esto va al segundo punto, que el espiritual vale más que lo material. El asunto que yo tengo que recordar es que no importa si yo puedo alcanzar mis metas terrenales, si yo puedo vengarme contra mis enemigos, si yo puedo tener éxito. La pregunta grande es si puedo someterme a Dios y servirlo con todo el corazón y entregarlo lo mejor que yo soy. ¿Voy a aceptar lo que Él me da? ¿O voy a estrechar mi mano para sacar más que yo debo tener? Él muchas veces permite que otros reciban los honores, los premios que nosotros sentimos, que nosotros merecemos, a veces un trabajo. ¿Esperamos en Dios? ¿O maquinamos como estos hombres que perdieron tanto? A nosotros muchas veces es cierto. Parece tomó mucho tiempo para cumplir sus promesas. Pero cuando lo hace es el tiempo perfecto y tenemos que aprender paciencia mientras tanto.
Y cuando estás tentado, dices, no puedo esperar, piensa en David y cuánto le costaba no satisfacerse con una esposa. Otra cosa, Mateo Henry, otros nos dicen, hay una guerra larga en nuestros corazones. Como David subía en su poder, así el Señor Jesús tiene que subir en poder en nuestras vidas. Para los que han sido nacidos del Espíritu de Dios, Jesús tiene que ser el Rey de nuestras vidas. Sí, batallamos, pero tenemos que conquistar la carne y someternos a nuestro Señor. Que encontramos gracia para seguirlo y obedecerlo más y más cada día. Oremos. Padre, te damos gracias que en tu tiempo cumpliste tu palabra y trajiste el reino de David a pesar de sus fracasos, sus pecados. Y Padre, obra en nuestras vidas para que traes a nosotros el reino en tu tiempo, a pesar de nuestros pecados y nuestros fracasos. Enséñanos a someternos más y más a Jesucristo cada día, y menos a Él. Enséñanos a confiar en Cristo y obedecerlo. Y Padre, si hay alguien escuchando que no lo hace, que hoy día abra sus ojos para que vea cuánto necesita Cristo y cuánto más paz va a tener si escucha a ti y no al nombre. Cristo, te lo pedimos todo.